concepto del gobierno de Macri desde sus inicios que no se deben anunciar planes, que los planes dan idea de crisis, que la crisis asusta más a la población y que eso es contraproducente. Es tarde, Maxi, para que no hay planes de estabilización como en los 80, que no se deben anunciar grandes planes económicos. Pero yo creo que el tema de lo que pasó hoy con Macri es lo que anticipábamos ayer, diciendo que Macri no quería poner la cara para anunciar estas cosas. Porque conceptualmente todo lo que se anunció, el presidente cree que está mal. Bueno, el presidente cree... yo no digo que esté mal, bueno, yo digo que el presidente ahora no está de acuerdo con todo lo que se anunció. Ya nos metemos en los anuncios, quiero picarlo 10 segundos nomás con la manera, con la forma. Rosendo, vos sos un especialista en este tipo de cosas. ¿Te pareció qué? ¿Cuál es tu primera mirada? Fracasó. El riesgo país de hoy te muestra que no funcionó. Bueno. Pará. Me acelerás de una manera. Escúchame, vos haces esto básicamente para reconstruir credibilidad económica. Este es el objetivo de todo esto, no es otro. Ahora, el riesgo país de hoy, que llegó a 35 puntos, récord de la etapa Macri, te dijo que el anuncio no funcionó en su objetivo central. ¿Vos te fijaste en eso ya? Pero ¿cómo no me voy a fijar en eso, estimado amigo? Yo muchas veces te he dicho acá, digamos, el riesgo país es un indicador muy importante anticipatorio. ¿Pero tan rápido te reacciona o no? Sí, te reacciona inmediatamente. Te reaccionó hoy ya. Hoy una suba fuerte del riesgo país, pero yo no coincido con... respetuosamente, como siempre, con Rosendo en este punto. Yo creo que las medidas de hoy, por primera vez en mucho tiempo, no apuntaban en un mensaje a los mercados, sino en un mensaje a la gente. Lo que trató hoy de hacer el presidente es mostrarse que trataba de hacer algo para aminorar el impacto del 64% de inflación de alimentos y el 55% de inflación en el bolsillo de la gente. Es que los dos tienen razón, porque como los anuncios apuntaban a la gente y no al mercado, el mercado reaccionó. Claro. Este es el tema. ¿Para qué abro con vos, Aldo? Déjame picar con mis compañeros y ahora te dé la palabra para que vos des tu primera mirada y después vamos a ver los anuncios. Pablo y Fer. Pablo, ¿qué tenés? ¿Tenés info? ¿Querés opinar? ¿Opinión? ¿Mirada? Lo que vos quieras, Pablo. Abrí como quieras vos. Está la explicación de por qué la Casa Rosada hizo lo que hizo, lo que te explican ellos. Nada novedoso, digamos. Lo que se dio, buscar sacarlo del foco del anuncio formal, nada de sacos y corbatas en el Salón Blanco lleno de gobernadores, quitar ese escenario, mostrarlo al presidente, que está caracterizado de antemano como un presidente que gobierna para los ricos, así lo fueron trabajando en la imagen, ponerlo al lado de la gente, buscar empáticamente que estuviera no con cualquier matrimonio, cualquier persona, con una desencantada, con una votante de Cambiemos, con la que estuvo el año pasado, y había un video similar, tomando mates, pero que le escribió después diciendo que estaba desencantado. Entonces, mostrándose, tratando de hablarle o de actuarle al núcleo duro. Esa es la explicación que te dan en la Casa Rosada, más una especie de distribución de las funciones. Los ministros que le expliquen al Círculo Rojo, a los medios, que se peleen con los periodistas, que le contesten las repreguntas, Duhovne, Sica. El presidente con la gente. El presidente del Banco Central ayer explicando la política monetaria. División de funciones. Esto es la información, no es mi opinión. Mi opinión se acerca en un punto a lo que plantea Maxi. Filosóficamente, Macri no puede ni digerir esto que acaba de presentar su gobierno. Es la marca de un gobierno antipopulista o no populista que adopta medidas de características populistas para evitar que vuelva el populismo. Es difícil, ¿no? Es un trabajo. Parece que es fantástico que ganó Cristina. Y sí. Fer y Aldo. Y lo seguimos charlando. Yo creo que no voy a poner tapes hoy, chicos, porque está buenísima la mesa y la charla. Te levantás, escuchás las medidas y decís, ¿qué pasó? Es octubre, ya ganó Cristina, están anunciando... pero vos acelerás más que yo creo que si estamos en octubre y bueno. ganó Cristina, te vas a dar cuenta por otras cosas, me parece. Pero bueno, es mi opinión esa. Sí. Yo lo que digo, yo hoy decía, a ver, el gobierno tiró toda la doctrina liberal por la ventana, listo. O sea, yo creo que nunca fue netamente liberal este gobierno, un gobierno que cuando asume se queda con algunas cosas del kirchnerismo, que está bien que se quede con algunas cosas del kirchnerismo si las considera buenas, pero se quedó con el Labora 12, se quedó con los precios cuidados, se quedó con varias cosas que no eran de un gobierno
con doctrina liberal. Empezó a regular el dólar, porque no es que lo dejó que libremente hiciera lo que quisiera. Ahora, yo digo, ¿y si el gobierno empieza a invertir la ecuación de su análisis? ¿Por qué? Porque no anuncia grandes planes en materia económica, porque eso demuestra crisis. En materia política no anuncia o arma grandes acuerdos, porque eso demuestra debilidad. Y si se pone del otro lado a observarlo y se da cuenta que hay una gran crisis, entonces trata de armar un gran plan, y se da cuenta que hay una gran debilidad y trata de armar un gran acuerdo, ¿no le irá mejor verlo desde el otro lado, en vez de tratar de forzarlo y ponerlo desde un solo ángulo? Ahora, más allá de todo esto y el tema de cómo comunicó hoy Macri, que me pareció malo, pero ahí está el tema de si sacan de abajo o sacan de arriba, no lo sabremos hasta que pase algo. El tema es, las medidas que se anunciaron, ¿sirven de algo o no sirven de nada? Me abrís la puerta para empezar a debatirlo en esta noche con todos ustedes. Y abro con el peronista Aldo Piñanelli. Lo digo peronista, digo... No soy peronista, soy recontra peronista. Recontra peronista. No, para que quede ¿Qué claro. pensas de estas medidas? Mira, me sumate a lo de Fer, si querés opinar algo antes de la comunicación, lo que quieras hacer. Etapas de este procedimiento. Al inicio de la gestión de Mauricio Macri, a mí me tocó hablar alguna vez con él y alguna vez con un ministro importante de su cartera, del área económica. Había un problema, me acuerdo, con Cresta Roja, que era una empresa avícola en Monte, que justamente la intendenta es del Frente Renovador, y quedaban en la calle 1.300 personas de un pueblo que tiene 10.000 habitantes. Lo fuimos a ver al presidente y dijo, bueno, dice, pero ¿qué tengo que ver yo con el sector privado? Eso es que se arregle el mercado con eso. A los 15 días estaba tomando medidas, ¿no? Y el ministro, que ya no está, no voy a hacer nombre, me dijo, no, pero vos me estás planteando que yo intervenga y realmente yo soy liberal. Ese ministro hoy no está. O sea, quiere decir que ahí había una dicotomía de libre mercado o de intervención del Estado. El segundo tema, me tocó hace un mes participar en una reunión de profesionales y había dos amigos que son del gobierno, funcionarios del gobierno, pero amigos míos de muchos años. Le digo, muchachos, no podemos ir a una elección de las PASO y después general a 500 kilómetros por hora, porque con la inflación que todavía se hablaba que no llegaba al 4%, le digo, van a llegar a abril-mayo con el 5% de inflación. Ahora voy a explicar por qué, porque en definitiva... ¿Para vos llegan al 5? Sí, claro. ¿Y hoy cuánto fue? Dale, seguí con tu mirada de 4,7 más cerca de 5 que de 4, y abril viene mal. Entonces, ¿qué pasa? Digo, nosotros venimos en un auto a 500 kilómetros por hora, la ruta dice, che, no vayan a más de 40. Por lo menos bajarlo a 100, 150, para que la gente pueda votar más tranquilamente, porque es muy difícil. ¿A vos le decías eso incluso que te podía complicar a tu futuro político? Porque vos no creés que les vaya... No es eso, porque si vos vas a ganar las elecciones porque al gobierno le va muy mal y la gente tiene una inflación del 5, 6, 7% mensual, es una catástrofe social. Lo agarrás y no puedes conducirlo. Dale, entonces ¿qué te dijeron? Hay que pensar en la gente, pero lo digo de todo corazón. ¿Y qué te dijeron, Aldo? Entonces, no, vamos a tomar algunas medidas, hasta mayo, junio son las medidas duras y después un periodo de tranquilidad. Para mí se le fue de las manos. Y el tercer tema es lo que opina la gente. Mirá, vos sabés que yo soy oriundo de Lanús, nacido y criado en Lanús. Hoy vivo acá cerca en Palermo, porque mi trabajo está en esta zona. Pero anoche me tocó ir a Lanús a dar una conferencia organizado por el presidente del Club Lanús y candidato a intendente nuestro, Federico Russo. Y la gente, viste, me reconoce, es mi barrio donde yo nací. ¿Y qué me decía la gente? Che, únanse con Cristina, Massa, Labaña, todo, y saquemos a este tipo, ¿no? Cuando yo vengo a este barrio, ¿qué me dice la gente? Che, llegamos, ¿qué hacemos? Llegamos, no te dice únanse ni saquemos, o sea, son dos sociedades distintas. Entonces, aquella sociedad, que es el conurbano profundo, te estoy hablando de un barrio en Lanús y demás, te está pidiendo que tratemos de juntarnos, pero no para mañana, que el día que haya elecciones podamos ganar, digamos, y sacar. Y a mí me parece un horror ambos planteos. ¿Ambos planteos? Sí, ambos planteos. Primero,
A mí no me puede preguntar un señor después de 3 años y medio, ¿y cómo vamos? ¿Llegamos? Digo, muchachos, ya van 3 años y medio, ¿a dónde quieren llegar? Ya está, es esto el gobierno, o es otra cosa. Y la gente que te dice, únanse, júntense para sacarlo, me hace acordar, y con todo respeto lo digo, al 99, cuando yo estaba con Chacho Álvarez en el Frepaso, fui uno de los fundadores, y la gente nos decía, júntense con De la Rúa para ganarle a Menem. Cuando Chacho Álvarez a mí me confirma que íbamos a hacer la alianza con De la Rúa, todo el mundo lo sabe, yo me fui con Duhalde. Dije, no, yo no voy a dejar el peronismo para irme con De la Rúa. Ahora es fácil decirlo después de lo que pasó, pero quiero decir, también la gente se confunde y se equivoca. No es juntarse para sacar. Y el proyecto, ¿qué proyecto de país tenemos? Los anuncios de hoy. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿qué proyecto de país es? ¿Es liberal, neoliberal? ¿Es populista, no populista? Es emergencia. Bueno, hoy no están pensando ni en el mediano ni en el largo plazo, están pensando en la urgencia. Entonces, de ese emergente se está haciendo pensando que en agosto hay una elección, unas PASO que define el futuro. Ahora tampoco están están pensando en, porque muchos decían estas medidas son electorales, ¿no? O tienen, a ver, digamos, son parte de la campaña. Yo realmente me parece que no debería ninguno de nosotros querer o esperar que estas medidas no funcionen o que les vaya mal, porque no le estaría yendo mal al gobierno. Son medidas paliativas para la urgencia que está teniendo un sector de la sociedad que le está pasando horriblemente mal. Entonces me parece que hoy nadie esperaba un planteo de ni que venga Sica, Duhovne o Stanley a contarnos qué van a hacer a mediano o a largo plazo, cuál es el proyecto de país. No es para un sector de la sociedad que la pasa mal, Romy, porque vos que no estás, a vos no te falta para comer, pero la estás pasando mal. Pero por supuesto claro que sí. la estás pasando eso es para todos ya. Pero el sector lo está pasando muy mal, estamos hablando del crecimiento de la indigencia y que uno de cada 2 pibes son pobres. Pero digo, entonces decir que hoy nos sentamos y no nos dijeron qué plan iban a hacer a mediano o largo plazo, como vamos a o que es electoralista, no sé, la gente tiene que comer, después vemos. Las medidas, pues si no va a votar nadie, no va a haber electores para votar en octubre. Cuando venga la inflación de abril, que va a superar largamente el 5%, todas estas medidas, ¿sabés dónde quedan? La gente se olvida y dice, mirá lo que pasó. Porque ¿saben cuánto fue la inflación de los primeros 15 días de abril que nosotros medimos? Yo no las publico, pero lo digo hoy porque después mis clientes se enojan. Está en el 3,3% en la primera quincena de abril, los ajustes de precio. Porque este tema de que anunciaron 15 días antes, o no sé cuántos días antes, de que iban a congelar determinados precios y demás, yo les voy a dar una... Después es el mercado. 24 artículos de la canasta esencial, básica, congelada, limpia, clara, como quieran llamarla, es nada en una economía que tiene 2.500 artículos, 3.000 artículos de consumo general. Es nada. ¿Qué hicieron este fin de semana en los supermercados? Me marcaron preventivamente. ¿Por qué? Porque solamente basta ir a los archivos para ver lo que pasaba en el plan austral, en el plan primavera, cuando los gobiernos querían efectivamente luchar, frenar, reprimir la inflación y no combatir la inflación. Yo hoy no le escuché una sola palabra al señor ministro Duhovne de autocrítica por su fracaso estrepitoso en combatir la inflación. Ni él, ni los presidentes del Banco Central, que ya no están, ni el actual, que vaticinaron, pronosticaron en inmensos cantidad de archivos que la inflación iba a tener un nivel descendente. Es más, comenzó Duhovne en el colmo de la provocación al sentido común de la sociedad y del ciudadano, diciendo que, que iban a anunciar parte de un grupo de medidas que tenían que ver con el programa que vienen sosteniendo hace 3 años. Lo mismo que dijo cuando el año pasado la corrida cambiaria se llevó puesto al gobierno. Es que Duhovne no siente el golpe, el efecto de la realidad. El presidente lo mandan a colegiales a hablar con Adriana y con Carlos. Entonces nadie se termina haciendo cargo de este 4,7% que es insultante al sentido común, a su Excel, a lo que va y le muestra Lagarde, es decir, a la rendición de cuenta que debería darle al ciudadano. Claro que no se puede ir el señor Duhovne, nadie lo va a sacar de ahí. ¿Por qué? Y porque él es el controller del Fondo Monetario. Es el único que garantiza, es más,
tiene más poder que todo el gabinete junto. Y me animaría a decirte que rivaliza con el propio presidente Macri. ¿Por qué? Porque Macri no es dueño hoy de dar un batacazo en la política económica. Fer, Rosendo, Romy y sigo con Aldo. Sí, digamos, yo le quiero preguntar, quiero volver a algo de Aldo al principio de todo cuando dijo, voy al anuncio y me piden saquen a este, ¿no? La pregunta es, más allá de las medidas y de todo esto, es saquen a este, además, para que este no quede, o para que venga otro. Sí. Pero digo, ¿qué es lo que va a pasar con todos nosotros en diciembre? Sea con Macri, sea con Cristina, sea con el que llegue, porque lo que seguro no va a haber es plata. Plata no va a haber deuda. Y los populismos se logran sostener con plata. Digamos, que un populismo muy difícil que se llegue sea exitoso, excepto que aparezca plata de algún lado. Entonces, en caso que crezca, sí. ¿Y qué va a pasar en diciembre? ¿Cuál es el panorama que se encuentra? La verdad, y hablo como economista, a mí no me preocupa tanto la situación económica, sino más la política, lo social y los acuerdos que se pueden llevar adelante. Apocalipsis no existe en economía. Apocalipsis existe en caso de un desastre natural o de una guerra. Siempre tenés caminos por donde salir y siempre los acreedores, si vos haces un planteo inteligente, te van a esperar. Hoy, el 70% de la deuda pública externa argentina está en manos del ANSES, del Banco Central, del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial y de acreedores locales. ¿Qué significa eso? Que solo un 30% de la deuda está en manos de tenedores privados de bonos en el exterior. Traducímelo más. La deuda, más fácil. Sí, la deuda pública externa argentina, que hoy llega a 320.000 millones de dólares, en un 70% están en manos del ANSES, del Banco Central, del PAMI, de la FIP, va a estar en manos del Fondo Monetario en 60.000 millones de dólares cuando termine el ¿Eso qué ciclo. significa? ¿Significa que te podés sentar y te pueden perdonar, charlar, estirar? Nadie te va a perdonar nada, pero sí pero te los van plazos, a esperar. digo. Sí, por supuesto que Bueno, sí, de eso no tengas ninguna o sea, lo que duda estás y ya queriendo está decir vos hablado. que la gran mayoría de la deuda está puesta en organismos, en gente que vos podés sentar en una mesa. Que te van a El esperar domingo viaja Pichetto al exterior a reunirse a Nueva York, a reunirse con los tenedores de bonos argentinos. Sí. Lo que hay que descartar definitivamente de la palabra argentina es la palabra default. Acá hay algunos sectores, entre ellos algunos del gobierno y opositores también, que irresponsablemente hablan permanentemente de default. Cuando uno analiza la deuda, cómo está compuesta, mira, ojalá nos hubiese tocado a nosotros en el 2002 una composición de deuda como la actual, porque en el 2002 el 90% de la deuda estaba en manos privadas. Me sumo lo que dice, Carnota y toco con Rosé, y voy con vos, Romy. Por favor, y lo vamos picando por todos lados. Yo te toreo, yo no te doy vuelta, te toreo. Sí, me gusta. Vos suponete que te toca y llegan tu espacio, le toca Massa. Entonces yo te siento acá vos en septiembre del año que viene y te digo, ¿qué hiciste? ¿Vos qué haces? ¿Vos te animás a dar la vuelta? Sí. Pero no me digas sí y me mirás a los otros. Pero vos te pensás que no lo hicimos. Pero no era igual, que era mucho más complicado. En algunas cosas era mucho más complicado y en otros no. Nunca nada de soluciones mágicas de las que hablaba Macri, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Haces un acuerdo? ¿Qué haces ahora? Él es tan mago que ni siquiera sabe lo que es la magia. No, pero él dijo. Porque él es un provocador y nosotros no provocamos las soluciones a nadie. mágicas refiriéndose a la Baña y a todos los que opinan también bueno, que lo pueden hacer no estando hable. Y yo afuera. a Macri ya no le creo ni el saludo, que hable de la magia, no magia. ¿Pero qué haces vos? ¿Por qué? Porque los resultados, yo me muevo por los resultados. Y la economía argentina salió de un desastre. Escúchame, ¿cómo haces para llenar de nuevo las pizzerías, para que los pueblos se reactiven, para que haya guita, para que la gente... Hay que cambiar el modelo económico, ¿Y qué? hay que buscar una alianza de precios y salarios desde el inicio, hay que buscar un pacto social, hay que buscar un acuerdo internacional, hay que buscar una política impositiva que favorezca que las pymes invierten. Acá los que invierten y te definen pero si Aldo, hay crecimiento son las pymes, no son las grandes. Vos sos un empírico, me estás diciendo hay que confiar en el amor. ¿Qué es eso? No, hay ¿Qué que es un confiar pacto? en un modelo económico. En un pacto, empíricamente, en un acuerdo, ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién el acuerdo? Con todos los sectores, empresariales, sindicales, ¿Qué le decís a las políticos? empresas? Escúchame, te lo siento a Pagani de Arcor y a Ya lo hicimos. ¿Y qué le decís? Que nosotros vamos a aplicar este plan y no nos vamos a apartar.
Ya lo hicimos con la rural, lo hicimos con todos los sectores pero ese qué acuerdo agropecuarios. Eso es la baña. Eso se llamaba Mesa del Diálogo Argentino. Lo hicieron con Dualde. Dualde llegó. Ese es el plan de la baña. Raúl Alfonsín y un señor que se llama Bergoglio. Eso es el plan, Aldo, ese es el plan de la baña. Sí, pero a ver, ese es el plan de la baña llevado, ayornado a lo que es hoy. O sea, no es la misma situación. No. Pero sí hay el modelo, medidas, el modelo. El modelo sí, es un modelo de crecimiento. Porque lo que te quería preguntar a partir de tu diagnóstico. Por eso hablamos de consenso. Y lo que te pregunta Ale es, vos lo que estás insinuando es que para llevar adelante eso lo que necesitas es un poder político que hoy no está presente. No, hay que construirlo. ¿Y por qué no está presente ese poder político? Y no está presente porque hay grieta, porque nos dedicamos a confrontar. Si vos pensás distinto a mí, yo voy y confronto, o vos confrontás conmigo. Está bien, pero ¿eso fue dado o fue construido? No, fue creado. ¿Creado por el gobierno? Y la anterior. Es la grieta, muchachos. ¿La grieta te afecta económicamente? Pero totalmente, más que cualquier otra cosa. Usted no tiene ni la menor idea. La grieta es lo que más afecta en el exterior. Nosotros hablamos con la gente del exterior y con los inversores locales y te dicen, ¿cómo yo voy a invertir en un país como en la Argentina, en donde si hay un cambio de gobierno hay una grieta enorme, hay Ahora, ¿el gran acuerdo confrontaciones? político te esquiva el ajuste? O sea, porque yo los imagino gobernando. No podés salir del ajuste con más ajuste. Vos tenés, mira, esto está ¿Qué haces con el hablado, tamaño del Estado? Decís lo mismo que decía Prat Gay al principio, que creciendo, creciendo lentamente se iba a ir anulando el ajuste del Estado. Cuando vos me planteás correctamente el tamaño del Estado, yo te diría más el rol del Estado. Porque hoy las empresas ya no son del Estado, salvo algunas, como era hace 40 años atrás. Hoy las telefonías son privadas, los servicios son privados, la luz, el gas. Lo que es del Estado es muy poco, que volvió Aerolíneas, mal pero volvió, y volvió parte de YPF. El resto no está en manos del Estado. Entonces yo te diría... Pero cuando te hablo de tamaño, te hablo del 75% del presupuesto destinado a acción social. No, el 60% del 75% es jubilaciones, no es acción social. Marco Peña, no. Marco Peña el otro día. Marco Peña es un ignorante, a mí que me hablaba, hablame de gente que sepa. Bueno, ya lo dije en este programa, discúlpenme, ni lo digo con conocimiento de causa, perdón, no lo digo. No, solamente un ignorante. Escúchame una cosa, decir que el 70% del gasto público va a seguridad social, es decir, o acción social, no sé qué nombre le dan, las jubilaciones representan el 70% de eso. Y en las jubilaciones hay aportes que tendrían que ser mucho más por el problema de la crisis y demás, pero vos no me podés decir que la jubilación es un plan social. Es la devolución de gente que durante toda su vida ahorró para que le pague la jubilación. ¿Cómo? Él dijo planes y jubilaciones. Sí, pero él habló del 70% del gasto en seguridad social. Ese 75% incluye jubilaciones y pensiones. Y no son planes sociales. Agregame un poquito más de... Y perdón, no, porque si no, no está completa la idea. Fondo Monetario Internacional, Google, ahora que es famoso, es fácil entrar. Pongan Fondo Monetario Internacional, si querés lo podés poner ya. Cantidad de empleados públicos por país en relación a la población. Entonces decime cuánto tiene Estados Unidos y cuánto tiene Brasil y cuánto tiene Argentina. Y se van a llevar una sorpresa. Yo estudié en Frankfurt y estudiamos perfectamente el traspaso de las crisis de los países centrales y estructurales a los países subdesarrollados. En Europa, la cantidad de empleados públicos es el 14% de la población. En Estados Unidos es el 11%, en la Argentina es el 8%.